por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado, el consumado entre bautizados, no puede ser disuelto jamás. Este vínculo, que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio, es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Es un número extraordinario este que nos regala el catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo lo primero que hace referencia a este número del catecismo es ese término: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Es decir, nos habla del vínculo matrimonial entre dos bautizados, y que ese vínculo entre dos bautizados no puede ser disuelto jamás. Y cuando habla de dos bautizados, no necesariamente es dos bautizados católicos, dos bautizados. Aquí, queridos amigos, lo principal en este sacramento del matrimonio es que se origina entre los cónyuges, entre el esposo y la esposa, este vínculo que antes no existía. Es decir, esto es un vínculo especial, un vínculo específico que Dios le regala a ese hombre, a esa mujer, por pura gracia. Así como todos los sacramentos confieren una gracia específica, también el sacramento del matrimonio la confiere. Es una gracia que consiste en crear un vínculo, pero un vínculo que además tiene estas dos características que mencionamos en la catequesis de ayer: que sea un vínculo perpetuo y exclusivo. Este vínculo específico que Dios crea entre el esposo y la esposa por el sacramento del matrimonio es Dios diciéndoles: yo los voy a unir. Y este Dios, yo los voy a unir y los voy a bendecir, es algo que es muy importante, porque lo que está haciendo es combatiendo directamente la desunión que nos dejó el pecado original. Ese pecado original del cual no podemos hablar desligado de nuestros pecados personales, ha generado en la vida del ser humano una cadena de desorden. Y nuestro pecado, unido a ese pecado original, va a afectar la unión que debe de existir entre ese hombre y esa mujer. Ese pecado ha introducido una discordia, y esa discordia entre hombre y mujer, creados para amarse, Dios ha tenido que suscitar una medicina, y esa medicina es el sacramento del matrimonio. Porque el sacramento va a crear unión allí donde ha existido desunión. Esto es muy, pero muy hermoso. Y el catecismo en este número nos va a hacer referencia al canon 1141 del Código de Derecho Canónico, que dice: la Iglesia no tiene autoridad para cambiar tal cosa. El matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Con la palabra rato se refiere
la Iglesia al matrimonio válidamente expresado entre dos esposos según la forma canónica correcta. Hemos hablado de esto cuando explicamos el rito del matrimonio. Un hombre y una mujer llegan libre y voluntariamente a expresar su consentimiento. Esa es la primera parte. Y ahora dice también la palabra consumado. Y consumado se refiere a que después de haber expresado ese consentimiento mutuamente, después de haber expresado esa vocación de entrega, esa pareja haya también consumado sexualmente ese consentimiento. Es decir, a esa expresión de consentimiento se sella carnalmente. Es la entrega total, la expresión de la decisión de entrega que han tenido entre ellos. Al haber manifestado un consentimiento mutuo, después se sella carnalmente, sexualmente, ese consentimiento. Esto es algo muy bello porque este tema de la sexualidad es importante traerlo a nuestra catequesis porque hay corrientes, personas por ahí que dicen que la Iglesia Católica arrincona la sexualidad porque la entiende como algo sucio, como algo que no puede ser, con una visión un poco oscurantista, y eso no es verdad. Eso no es así. Eso es una completa mentira. Y para un ejemplo muy concreto de la importancia que tiene la sexualidad, tenemos esta parte en el sacramento, la consumación. Esto que se dice que la Iglesia rechaza la sexualidad, fijémonos hasta qué punto es mentira. La Iglesia Católica le da tanta importancia a la sexualidad como algo que es bueno para el hombre por haber sido creado por Dios, que incluso la considera necesaria para que el vínculo del matrimonio sea ratificado. Hasta ese punto, eso no existe en ninguna otra. Sin la unión sexual, el matrimonio no es completo. Vaya que sí es importante la sexualidad en el catolicismo. Sin la unión sexual, el matrimonio no es indisoluble, no se ha completado. Por tanto, la unión sexual forma parte importantísima también de este sacramento por el que se unen el varón y la mujer, con un fin muy concreto: tener hijos, poblar la tierra. Este es un detalle, queridos amigos, especialmente los encargados de preparar parejas al matrimonio, los catequistas. Esto es un punto importante, tenerlo presente. Y lo decimos a tenor de una respuesta a esos comentarios que se dicen muchas veces de que la Iglesia Católica desprecia la sexualidad, desprecia lo carnal, y eso es algo que no es cierto. La Iglesia lo bendice, y es más, lo considera como una expresión de esa vocación que Dios nos da, como un sello necesario para que el matrimonio sea indisoluble. Fijémonos, queridos amigos, también cómo aquí hay una distinción importante en este número 1640 del Catecismo que dice:
El matrimonio celebrado y consumado sexualmente entre dos bautizados no puede ser disuelto jamás. La expresión, quizás fuerte puede sonar. Dice que la iglesia no tiene poder alguno ante tal cosa. Si ese matrimonio ha sido válidamente celebrado y luego ha sido consumado, no puede ser disuelto jamás. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y puede ser que ahorita alguna persona que nos está escuchando puede estarse preguntando, bueno, y entonces en el caso de las anulaciones, los matrimonios que se anulan, sí, claro que sí. Hay matrimonios que se anulan, pero recuerden que esas nulidades es porque no ha habido matrimonio, porque existió un defecto de forma, de fondo, antes de ese matrimonio, aunque se haya celebrado, aunque haya habido misa y bendición y signos y todo, ese matrimonio no ha existido. Pero si el matrimonio ha sido válidamente celebrado entre dos bautizados, y luego ha sido consumado en la relación sexual, en la expresión de la unión sexual, eso ya no puede ser disuelto por nadie, porque Dios mismo ha sido el garante de ese sello. Es una seguridad tremenda la que nos da a los cristianos católicos esto. Dios lo ha sellado. Y por lo tanto, aunque luego van a haber avatares en la vida, puede ver alguna persona de nuestros escuchas que esté pasando situaciones propiamente difíciles por cualquier situación. A lo mejor le ha tocado vivir las pruebas más grandes que puede tener una pareja con su esposo o con su esposa. En medio de esa prueba, debe de entender que Dios le llama en ese momento a permanecer ahí fiel a ese compromiso. Aunque se le haya devuelto con un mal el bien que usted hace. Como, como dice el Señor en la Sagrada Escritura, pues, aunque tú seas infiel, yo permaneceré fiel, porque no puedo negarme a mí mismo. Llamados a ser como Jesús, aunque nos paguen con un mal nuestro bien, llamados a no devolver mal con mal, sino a tratar por todos los medios de ser fieles a la alianza indisoluble con la que Dios me unió con el otro. Y esto suena muy fácil quizás decirlo aquí, ya en la práctica es un poco más difícil, pero no podemos dejar de decirlo para cuando, si por alguna circunstancia nos toca enfrentar una situación como esas, saber que el camino no es regresar mal con mal. Saber tampoco que el camino es salir corriendo sin ningún tipo de lucha, de ninguna índole. Saber que si me sucede, a lo mejor también es de santos esperar fielmente y quizás muchas veces en silencio. Esto es difícil, sobre todo en la sociedad de venganza en la que vivimos, donde parece que nos encanta volver a traer el Antiguo Testamento del ojo por ojo y diente por diente, y eso nos lo presentan todo el tiempo en la televisión, en las novelas, en las películas, ¿no? Ahí nos están presentando, si te hicieron esto, tú también, si te hicieron lo otro, tú también. Y a lo mejor hay que escuchar esta palabra de la Escritura.
Pues aunque tú seas infiel, yo permaneceré fiel porque no puedo negarme a mí mismo, no me puedo contradecir. Es un camino también que se abre. Fijémonos también en un detalle que ha dicho este número 1640, y lo hemos repetido varias veces. Matrimonios entre bautizados, ¿no? Entre dos bautizados, ese matrimonio será indisoluble, porque podremos hacer algún tipo de matiz. Por ejemplo, si hay un matrimonio entre no bautizados, es diferente. O entre un no bautizado y un bautizado, también es diferente. En esos casos, como hemos dicho varias veces en nuestras catequesis, en esos casos podrían existir excepciones donde se pueden aplicar los privilegios, el privilegio paulino o el privilegio petrino, en esos casos de matrimonio. Aunque la cosa es un poco más complicada, pero cuando esa unión ha sido entre personas no bautizadas, o por lo menos una de ellas no bautizada, pueden haber causas por las que entendemos que ese matrimonio puede ser disuelto. ¿Y por qué puede ser disuelto? Entre personas no bautizadas o por lo menos uno de los dos que no esté bautizado, porque no estaba Jesucristo en medio de ellos garantizando esa alianza. Porque es que si se casaron dos personas que no eran cristianas, que no estaban bautizadas, allí Jesucristo no estaba presente en medio de ellos con su gracia sacramental. Pero pasa el tiempo y luego, por ejemplo, una de ellas después ha conocido a Jesucristo, se ha hecho cristiano, se ha hecho bautizar y al conocer a Jesucristo se ha dado cuenta que esa relación anterior que tenía por lo civil o con otra persona no era correcta. En ese caso, ese matrimonio anterior puede ser disuelto porque no eran bautizados y porque esa alianza no se había hecho en Jesucristo. Esto es importante tenerlo presente para poder distinguir bien los tipos de matrimonios en los que estamos hoy día, especialmente en esta sociedad donde vivimos. Y añadimos una cosa más. Uno se puede preguntar, ¿y entonces qué pasa cuando dos bautizados se casan, pero por lo civil, excluyendo voluntariamente el sacramento del matrimonio? ¿Qué pasa con ellos? Y la respuesta, queridos amigos, es una respuesta muy sencilla y la fe católica es muy simple. Cuando dos bautizados que son de Jesucristo, es decir, que ellos son de Jesús porque son bautizados, están injertos en Jesucristo por el bautismo y ellos dos excluyen a Jesucristo de su amor, están cometiendo un pecado. Objetivamente hablando, es lo que está sucediendo. Que dos hijos de Jesucristo lo excluyan de su amor. Objetivamente hablando, cuando un bautizado o dos bautizados se casan excluyendo el sacramento del matrimonio, están rechazando la gracia de Jesucristo y comienzan a vivir en pecado. ¿Qué es lo que están diciendo? Incluso podríamos dar la salvedad de que muchos lo hacen sin conciencia, ¿eh? Porque es que
Aquí el tema es cuánta iluminación y cuánta predicación y enseñanza, educación nos hace falta para que las parejas no simplemente se casen en el estado civil y ya dos bautizados. Muchas veces hay inconsciencia de esto y por eso hay que tratar el tema con mucha delicadeza. Pero en el fondo, objetivamente hablando, sin entrar en ningún tipo de estudio con cada pareja, objetivamente hablando, están rechazando la gracia de Dios, están en pecado. Están como diciendo, yo actúo al margen de Jesucristo. Yo no quiero que Jesucristo esté con su gracia presente uniéndonos. Con lo cual, aunque sea un poco fuerte esto que vamos a decir, por esa unión civil, que no tiene ninguna validez en frente de la iglesia, incluso aunque se trata de dos bautizados, hay una vida en pecado. Claro está también que el matrimonio civil tiene una relevancia social, claro que sí, la iglesia lo respeta, pero no lo acepta, pero lo respeta. Ante Dios no tiene ninguna validez, pero sí tiene compromisos sociales. Y esto es así tan fuerte que en la Iglesia Católica se le da una validez muy grande, ¿sí? Al matrimonio civil de dos no cristianos, no bautizados. A ellos sí, pero a dos bautizados no. A dos no bautizados sí. Se les da una importancia y muy grande, porque es que estos se van a casar. ¿Y por dónde se van a casar dos no bautizados? Pues por el civil, no hay otra. Lo que no se entiende es por qué dos bautizados se casan por el estado civil, si son hijos de Jesucristo, porque a lo mejor no lo quieren en sus vidas. Para dos personas cristianas, para dos bautizados, cuya vida está insertada en Cristo, que han sido hechos hijos en Jesucristo por el Dios Padre, por la acción del Espíritu Santo, que esas cosas que tienen la vocación de ser seguidores de Jesucristo, lo rechacen directamente, es un pecado. Es como cuando le está diciendo el novio a la novia, yo te quiero, yo te quiero en mi vida, te quiero y quiero que mi vida sea para ti, pero a mí no me hace falta Jesucristo, Él me estorba, solo te quiero a ti. Es algo así, y así de suerte suena, porque así de fuerte es. Muchos bautizados que tienen a Jesucristo fuera de sus vidas, porque no lo quieren en sus matrimonios, en sus relaciones, y se quieren entre ellos, y se aman, claro que sí, y tienen familias muy hermosas, pero les hace falta la gracia. ¿En qué estás esperando? Después de 10, 15, 20, 30 años sin la gracia de Dios en tu vida. Ahora no vayas a cometer la imprudencia de decir, es que conozco una pareja que después de 30 años se casaron y después se separaron. No, ese comentario que es completamente desatinado, aunque pueda ser real uno, no es la norma, ni se puede poner como una norma. Por tanto, queridos amigos, pues las cosas se deben de llamar
por lo que son, ¿no? Sin entrar en consideraciones personales concretas, para dos bautizados, el matrimonio civil es un pecado, porque rechazar a Jesucristo en su vida es despreciar, es no apreciar la gracia de Cristo para que te enseñe a amar. Es decirle a Dios, yo no quiero que tú me selles con el amor de Cristo que nos amó en la cruz, que amó a toda la humanidad. Es como no apreciar que el amor de Cristo sella nuestro amor y nos bendice y nos enseña a amarnos entre nosotros. Por eso, aunque este amor, aunque ese matrimonio por lo civil entre dos bautizados, que lógicamente también tiene efectos civiles y tendrá que tener entre ellos la responsabilidad de cumplir con los deberes que han contraído socialmente, ese matrimonio ante Dios no tiene validez. Y también se puede dar el caso que un cristiano que en sus días se casó por lo civil y luego en otro momento de su vida se ha arrepentido de ese pecado anterior que cometió y habiendo vuelto a la comunión con la iglesia, puede casarse por el sacramento del matrimonio. Claro que sí, y es lo que más ocurre. Y es lo que más ocurre. Y aquí los catequistas que me están escuchando tenemos que predicar más y más sobre esto. Los señores sacerdotes tienen que predicar más y más sobre esto, de la importancia de que esas parejas de bautizados que viven en unión libre, que viven en pecado, se reconcilien con el Señor. No dejen pasar tanto tiempo sin reconciliarse con el Señor. Si se quieren, si se aman, ¿por qué no se dejan bendecir? Si se quieren y si se aman, ¿por qué no se dejan sellar por el amor de Dios que les enseñará a amarse mejor? Por eso, queridos amigos, en forma de resumen, tengamos bien clara, pues, estas tres distinciones, ¿no? El matrimonio válido entre bautizados, que es un matrimonio válido y consumado sexualmente, es indisoluble. También esta distinción entre matrimonio no bautizados, o por lo menos uno no bautizado, que en este caso podría ser disuelto por razones A o B especiales. Y también la distinción entre matrimonio por lo civil entre dos bautizados, que la Iglesia no reconoce su validez ante Dios porque ha sido una unión hecha ante un juez, de alguna manera entre dos cristianos que rechazan a Jesucristo en su vida y se presentan ante un juez. ¿Que tiene ese matrimonio unos efectos civiles? Sí, pero también tiene mucho de pecado. Por lo tanto, es algo que no tiene validez ante Dios. Esa triple distinción, queridos amigos, para un catequista, para un educador, es importante tenerla para entender la esencia de lo que estamos explicando con el término vínculo matrimonial del sacramento, que sella, con un vínculo perpetuo y exclusivo, para que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, porque aquello que está unido en Jesucristo es indisoluble. Aquello que ha sido recibido como esa vocación de Cristo que nos une y nos sella, eso es indisoluble. Todo nuestro trabajo debe de ir hacia esa increíble animación
de nuestros niños, de nuestros jóvenes, especialmente de nuestros jóvenes adultos, ya en esos momentos donde van tomando esas decisiones importantes. Que no caigamos nosotros en uno de los problemas grandes que tienen los migrantes en nuestra sociedad, que la soledad les lleva a juntarse con cualquier persona que se les ponga enfrente. Quizás para entablar una relación donde simplemente están combatiendo la soledad. O quizás que se mienten a sí mismos diciendo que están viviendo en la misma casa con un roommate, pero ustedes no son roommates, ustedes viven como una pareja. Y no puedes mentirte a ti mismo diciendo que simplemente vivo en la misma casa y es mi roommate cuando compartes y vives como una pareja. Es importante ayudarle a las jóvenes generaciones a entender esto, a las parejitas, que es importante que se dejen sellar, que se dejen bendecir por Jesucristo, porque su amor les enseñará a amarse mejor. Una gran tarea, pues, queridos amigos, que tenemos por delante, que la Iglesia nos presenta en esta preciosa catequesis del sacramento del matrimonio.